Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal, Oscar, Rocío? ¿Cómo están? bien, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación también. No, qué gusto tenerte a ti, Rocío. Esta es una plática que hemos estado orquestando ya por varios meses. Tenerte como exponente y como invitada significa mucho tanto para nosotros como para toda la comunidad que está muy metida en la ciencia de datos, de alguna u otra forma. Sabemos que estás muy presente en ciertos grupos y pues nada, la conversación o el webinar es una conversación fluida. Ya tenemos varios temas preestablecidos que estuvimos compartiendo en redes sociales. Son cómo empezar a implementar una ciencia de datos, cómo está afectando esta industria 4.0 en las diferentes empresas o extractos económicos a nivel pues mundial y tal vez contar experiencias tanto de nosotros como Egos VI como de ti, Rocío, que ya tienes una experiencia muy vasta, tanto en tu maestría como docente, tanto en tu presencia digital. Entonces, pues nada, a todos los que están aquí presentes les agradezco mucho su tiempo y pues esta es la conversación de los datos son el oro del siglo XXI, que es una frase que Rocío cree firmemente y nosotros también. Y vamos a empezar. Y queremos presentar a Rocío. Rocío, sabemos que tienes presencia digital tanto en tu página web como en redes sociales, como en tu blog en YouTube. Sabemos que eres docente de Udemy y tienes experiencia en la ciencia de datos en HP, pero voy a dejar que tú misma nos expliques un poco tanto cómo empezó tu interés en la ciencia de datos, cómo fuiste metiéndote más a fondo en la maestría y al final cómo decidiste compartir este conocimiento con todo el habla hispana. Muchas gracias. Pues mi primer contacto con la ciencia de datos, pues se puede decir que fue desde hace, bueno, es que no se llamaba ciencia de datos, pero eh, traigo ya un background de ingeniería en electrónica, en una maestría en ingeniería industrial. Ahí se ve mucho del análisis de datos, porque lo que se pretende es mejorar los procesos de las empresas. Y después también estudié un doctorado en tecnologías de información, en donde pues me fui por el lado de la bioinformática, y el reto allí era analizar datos de cuestiones genómicas de biología molecular, aplicando ya sea estadística o algoritmos de machine learning. Entonces, también pues ahí ya pues estuve también en contacto con eso. Y después me fui a un postdoc también para ahora sí ya implementar el análisis de ciertas mutaciones que existían en el ADN, en una región que se llama promotor del ADN. Y también ahí era de aplicar ya con Python todas estas pues análisis, ¿no? Ir recorriendo la cadena y ver qué tanto con las matemáticas que se tenían ya analizadas en otros papers, qué tanto podía afectar esas mutaciones para después que te pudiera provocar alguna enfermedad, por ejemplo. Entonces, pues bueno, ya últimamente pues ya estoy impartiendo también clases en la Universidad de Guadalajara, en la maestría en ciencia de datos, y ha sido muy interesante porque me tocó tomar el grupo que tengo ahorita desde la parte del propedéutico. Entonces, pues ahí vimos mucho de las matemáticas, lo que es el álgebra lineal, las ecuaciones diferenciales, la probabilidad, estadística, además. Y luego ya seguí con Python 1. Entonces, así como que el chiste era que aunque vinieran personas que no hubieran programado nunca, tuvieran la posibilidad de estar en contacto con estas tecnologías. Y ahorita ese mismo grupo ya lo traigo también para programación 2, que ya está orientado a Machine Learning. Entonces está muy interesante y estamos viendo pues, ya muchas técnicas. Antes que nada, pues el crecimiento que has tenido digital, sé que acabas de llegar a los 14,000 suscriptores, los acabas de superar en YouTube, muchas felicidades. ¿Cómo empezaste a dar el brinco a compartir un tema que se puede considerar algo nuevo para muchas personas, tanto en redes sociales como en tu blog? ¿Cuáles fueron los primeros pasos? Pues haz de cuenta que, o sea, con esto que te platicaba que he estado
pues en contacto con las matemáticas, con la programación y con todas estas áreas que sirven mucho para la ciencia de datos, pues se me ocurrió pues abrir el canal de YouTube, porque pues yo lo que veo es que es muy útil y necesario ya en estas fechas, pues ahora sí Claro. que no es solamente útil, sino necesario el tener las herramientas para analizar todos los datos que se van acumulando. Entonces, bueno, pues hace como 1.5 años, 2 años, abrí un canal de YouTube y también, pues poco a poco ahí trato de enseñarlas desde el preprocesamiento de datos, que es muy importante, porque si tus datos no están limpios y bien preparados y los metes a un algoritmo, pues te van a sacar basura. Entonces trato de ver todo eso en el canal, tanto con R como con Python. Con R porque es muy robusto para cuestiones de estadística, matemáticas, ya tiene muchos años R. Y con Python porque Python tiene también la facilidad de conectarse con otros ambientes de programación, y entonces se está ya robusteciendo también Python para ciencia de datos. Entonces ando entre R y Python porque los dos son muy útiles. Y poco a poco, pues gracias a Dios fue creciendo el canal. De hecho hay un grupo de edutubers que somos youtubers que se dedican a la educación aquí en México, y pues así es como se ha ido también formando redes. Colaboro con otras personas en otras páginas, porque sí hay mucho el interés en estas áreas de la ciencia de datos, porque como te digo es necesario. Claro, Rocío. Y para esto es este webinar, para ir abriendo la conversación y el tema rápidamente para que los que no nos conozcan. Yo soy Oscar Rodríguez y Enrique González. Nosotros somos parte de Ghost BI y nos dedicamos a lo mismo, asesoría, la implementación de proyectos 4.0. A los que quieran empaparse después de esta conversación, pueden buscarnos en el sitio web para seguir esta conversación. Pero vamos a entrar en materia. ¿En qué proyectos puede ayudar la ciencia de datos? Vamos a empezar con la ciencia de datos como herramienta necesaria en cualquier rama laboral. En una conversación que tú y yo tuvimos, Rocío, previamente, caímos en la conclusión rápida de que la ciencia de datos realmente entra en cualquier proyecto, véase arquitectura, ganadería. Le contabas a tus estudiantes que la ciencia de datos es realmente un trabajo en equipo. Lo podemos ver en el deporte, en la salud, en el marketing, en la alimentación. Entonces, realmente la ciencia de datos está presente hoy en día en varias industrias, y vamos a platicar sobre esto. Para los que nos estén escuchando, si tienen algún proyecto específico de transportistas o de educación o economía, que sepan que la ciencia de datos realmente sí está para ellos. Y vamos a desmenuzar un poco este tema. No sé si Enrique quiera empezar la conversación. No, yo diría aquí adelante, Rocío, digo, con este Okay. que das, Oscar, muy, muy claro el tema. Nosotros lo hemos visto y creo que tienes un punto muy importante, ¿no? Creemos que a veces la ciencia de datos solamente se aplica para algo específico, pero adelante, Rocío. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente se aplica en cualquier área. Y es muy, muy valiosa cuando, por ejemplo, quieres reducir costos, quieres reducir tiempos, quieres detectar un mercado, porque, por ejemplo, podemos tener nosotros una variedad de clientes y podemos nosotros entonces segmentar y determinar o detectar qué patrones de conducta tiene cada uno de los clusters, de los grupos de personas que estamos encontrando. Y entonces, claro, una vez que tú tienes detectado cuáles son sus preferencias, cuáles son sus comportamientos de compra, pues ahora sí tú le puedes estar ofreciendo algo que vaya directamente para sus necesidades, y entonces ya no ofreces... ¡Ay, estoy hablando mucho! No, adelante. Me emociona con la ciencia de datos. Emocionate. Entonces, si tú tienes un producto, pues igual puedes ofrecer el producto, pero con diferentes matices dependiendo del clúster de personas, del grupo de personas al que tú vayas dirigido. Pero sí es muy importante que puedas
analizar tu información, tus datos, para que detectes quiénes son, en dónde están, qué características tiene, para poder tú darle unas modificaciones, aunque sea pequeñas, a tu producto, y estoy segura de que se te va a vender mucho más. Y eso sería solamente un pequeño ejemplo, ¿no? Claro, en esta presentación vamos a ir viendo que los datos realmente pueden ir de lo más básico como edad, posición geográfica, gustos, sexo, hasta lo que tú dices que es comportamientos, temperaturas de ciertos sensores. O sea, los datos realmente es cualquier, ahora sí la redundancia, dato que nos sea útil, y lo más importante, que podamos verlos, que podamos entenderlos. Y en pleno 2022 creo que ya es una herramienta que le están pidiendo a cualquier profesionista, o que cualquier proyecto necesita estar al tanto de los datos, porque si no lo estás haciendo, más allá de que estás perdiendo una oportunidad para crecer, la competencia seguramente ya lo está implementando y vas tarde. Entonces, nosotros en nuestro blog, una compañera de la empresa tiene casos de éxito, y voy a compartir 3 que brevemente. LinkedIn, por ejemplo, usando la ciencia de datos, redujo exitosamente la rotación de sus clientes, y esto le puede interesar a todos los que estén en recursos humanos o que estén teniendo un problema de rotación de personal, que los que estamos en recursos humanos o estuvimos sabemos lo complicado que es retener a un personal y no saber por qué. Entonces, con la ciencia de datos tú puedes estudiar por qué se van, la temporada, las razones, todas las estadísticas, todo lo que te arroje tu empresa lo puedes ver en un dashboard, y puedes saber y tomar una decisión sabia para frenar esto. Sabemos que LinkedIn fue exitoso en abarcar ese problema con una solución. Puma, la marca deportiva, mejoró tiempos de acceso a información. No siempre es el ahorro en costos, sino en tiempo, y el tiempo es muy importante para todos. Puma tenía una complicación de acceso a la información, y después de implementar la ciencia de datos o una cultura de datos, el acceso a la información en todas sus tiendas de 120 países se hace en una cantidad minúscula de tiempo. Entonces, reducir tiempo también es una solución, y es algo que se puede encontrar con la ciencia de datos. Y Banregio, un banco, descubrió insights de sus clientes y así optimizó sus operaciones. Entonces, es lo que menciona Rocío rápidamente, es conocer a tu cliente, o tal vez conocer a tu competencia y los comportamientos. Al conocer un comportamiento puedes tomar decisiones, tanto de quitar algo que no sirve o que los está distrayendo, como saber qué les duele o qué les falta para retenerlos. Entonces, todos estos datos que arrojan en estos 3 casos de éxitos, que pueden indagar más a fondo en nuestro blog, son una pequeña salpicadura de lo que puede aportar la ciencia de datos, o empezar a implementarlo en proyectos. ¿Sí? Perdón, es que ahorita me acordé, por ejemplo, del algoritmo a priori, que es el algoritmo, no sé si todavía lo usa Netflix y Amazon, por ejemplo, para hacer las recomendaciones de productos. Pero sí. Puede servir incluso para una tienda chiquita, porque haz de cuenta que con ese tipo de análisis, por ejemplo, con ese algoritmo, tú lo que puedes detectar es qué productos se están llevando constantemente juntos. Y entonces puedes tener 2 estrategias. O pones los dos productos que siempre se llevan juntos, para que las personas que todavía no compran el segundo producto se lo lleven. O si ves que siempre se lo llevan, ya no necesitas promover esa venta de esos 2 artículos juntos. Los puedes separar de manera que, para que vayan por el segundo producto, tengan que recorrer tu tienda, y a la pasada pues agarran más productos. Digo, claro que uno dice, ay, que no gasten, pero bueno, son estrategias de marketing, son estrategias de mercado para que puedas tú analizar. Ahora, realmente a veces no nos damos cuenta y vivimos, vamos a decir, gratamente bombardeados de la ciencia de datos en muchos de los temas que ya utilizamos. O sea, ahorita quien está en el celular dice, voy a tomar Waze, y Waze, toda la información que recaba
para darnos un servicio a nosotros, ¿no? En la cual yo quiero llegar al aeropuerto a tal hora y me va a hacer una prescripción, poniéndolo en el tema analítico, y me va a buscar la mejor ruta para llegar a esa hora, ¿no? Vemos simplemente el pronóstico del clima en un clic, ¿no? O como bien dices, estamos navegando en Netflix y no sé si a alguien le ha aparecido en Netflix que estás simplemente paneando y de repente Netflix te pone y dices, te busco algo para ver, o sea, así como que nos tienen vigilados. Sí, ya conocen tu perfil, ¿no? Y tú así de, o quien usamos el Office 365 o Google, te empiezan a poner todas tus citas dentro del correo o notificaciones. Entonces, vivimos inmersos realmente en la ciencia de datos. Entonces, si pensamos en el beneficio que nos trae en ahorrar tiempo, en ahorrar dinero, ahora imaginemos el beneficio que puede traer a nuestro negocio. Y ahí tú ahorita comentabas algo muy importante, que es el tema de, pues, si realmente tengo información basura y voy a hacer cálculos con información basura, pues voy a tener una predicción realmente que no me va a dar ese beneficio que yo estoy buscando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, claro. Creo que aquí, ahorita hablas de algunas plataformas, sin entrar en nombres en los que manejamos, y pueden entrar a nuestra web, hemos visto con clientes cómo de cierta manera, de una forma práctica, se puede establecer un proyecto de ciencia de datos de una manera rápida, ¿no? Ya con algoritmos diseñados, ya con extractores de datos que ya funcionan de manera automática, evitando tal vez algún tema de programación. Pero eso yo lo veo pues, muy propio de, pues antes teníamos calculadoras normales, o el ábaco, y después salió la científica y las computadoras. Todo eso de las plataformas va a ir evolucionando muy rápidamente, ¿no? Pero ahorita como, veíamos un tema del equipo. Creo que el equipo de trabajo, hay empresas que me ha tocado que quieren iniciar ya un proyecto de ciencia de datos, pero creo que el recurso humano, como bien dices tú, y en lo que tú estás dedicada en realmente transmitir ese conocimiento, ¿cómo ves tú esa parte en que las empresas deberían dedicar un poco más, tal vez, de capacitación en el tema de ciencia de datos, o cómo nosotros como profesionistas deberíamos estarnos todavía inculcando más en este sentido para traer esos beneficios a los negocios? Pues sí, es que, como bien decían, esto es un trabajo en equipo. Antes de, o sea, para tener los datos necesitas tener la estructura, la infraestructura para tener esos datos guardados, lo que le llaman el data lake. Entonces, pues un científico de datos muy probablemente no le alcanza el tiempo para estarse metiendo a esos detalles que son tan importantes de cómo administrar las bases de datos, en dónde las vamos a guardar, cómo va a llegar la información, cómo se la voy a pasar al otro sistema. Entonces ahí entraría un ingeniero de datos. Y una vez que ya esos datos ya están bien almacenados de manera que el científico de datos los pueda tomar para analizar, bueno, ahora sí ya se llevan a cabo. Pero también hay otra parte, con una empresa, tú lo que puedes hacer también es monitorear el desempeño de tus máquinas mediante sensores. Para eso está también el Internet of Things, el IoT. Entonces ya todo esto se vuelve muy útil, pero también es un trabajo en equipo, o sea, desde las personas que te pueden implementar esos sensores, las personas que van a captar los datos, las personas que van a analizar los datos, los que los van a, bueno, muy probablemente el científico de datos te los va a limpiar y los va a analizar. Y ya después se tendrá que pasar a otro equipo en el que haga la implementación. No sé en su empresa cómo se manejen, pero sí, esto definitivamente sí es un trabajo en equipo. No es así tan sencillo como que una empresa, ahorita lo que están concibiendo muchas empresas es que voy a contratar una sola persona y así de sencillo me va a hacer todo. Pues es que se necesita todavía un equipo. O sea, claro, puede que te dé una solución, pero esa solución no va a ser tan robusta como si entra un equipo a analizar desde el problema que tienes, y si de veras ese problema necesita una solución con Machine Learning, por ejemplo. Porque claro, a lo mejor tu problema como empresa requiere de algo más como, no sé, técnicas más tradicionales como la estadística, pues. Entonces sí se necesita que vayan personas, por ejemplo, como me imagino como su empresa, a ver cuál es el problema que está teniendo la empresa para ver cuál solución es la que se le da. Entonces claro, sí es un trabajo pues en equipo, y debe ser todo muy conscientemente para que
se ayude a la empresa y no se le vaya a perjudicar en vez de ayudarle. Sí, porque es muy importante, digo, a fin de cuentas, pues te puede dar el parálisis por análisis, ¿no? Puedes juntar toda la información que tengas en todos los sensores y a fin de cuentas la tienes almacenada, pero si no sabes realmente tú al negocio la variable que más le va a afectar o la variable que más tienes que mejorar o reducir dependiendo el algoritmo que estés diseñando, que tenga ese impacto al negocio, ¿no? Estábamos con una empresa y de las plataformas que manejamos de Machine Learning que se llama Data Robot. El científico de datos ahí en una semana estaba creando 280 modelos. Estaba emocionado en el sentido de, o sea, esto me hubiera tardado meses y meses en crearlo, ¿no? Pero yo lo veía del lado de, perfecto, o sea, 80 modelos, vamos a ver cuál es el que mejor se ajusta a tus necesidades, ¿no? Pero ahora tenemos que hablar con la gente de negocio, porque yo me emociono por la parte técnica, me emociono por todo ese lado, pero el del negocio dice, mira, si con esos algoritmos mejoramos o reducimos más bien 1 o 2 puntos porcentuales del scrap anual de la empresa, mira, es un mineral. Exactamente, entonces muchas veces sí. Poniéndolo en esa perspectiva es donde vemos en el tema de ciencia de datos que los proyectos son muy tangibles. Nos vamos al tema de inteligencia de negocios y claro, la persona que está tomando la decisión, que está haciendo la analítica, un poco más de diagnóstico, de encontrar el porqué de las cosas, pues tiene ese conocimiento de negocio y va a hacer tomar decisiones en ese momento o alguna planeación para alguna acción. Y en la ciencia de datos, si empezamos a poner algunas restricciones para que los algoritmos nos ayuden y los datos empiecen a fluir de manera automatizada, es muy tangible empezar a ponerle números a cualquier proyecto de ciencia de datos, ¿no? Sí, así es. Sí, definitivamente. Y algo que yo le digo también a mis alumnos es, por ejemplo, cuando vemos el tema de las correlaciones entre las variables de nuestros individuos, por ejemplo. Les digo, bueno, es que ¿qué tanto es tantito? Eso lo va a definir el experto en el área. O sea, nosotros como científicos de datos podemos analizar los datos, pero nos tenemos que acompañar de la persona que sabe del área, que eso por lo general está en la empresa. Entonces sí tenemos que estar muy estrechamente en contacto pues con las demás personas. Súper bien, si quieren vamos a seguir indagando esta conversación. El siguiente tema que podemos estar peloteando aquí es cuáles son los primeros pasos para implementar una cultura de datos. No sé si Rocío, ya tuvimos esta conversación, si quieres iniciar con ¿qué recomendarías de los que nos están escuchando, tanto en vivo como los que van a escuchar este episodio después? ¿Cuáles son los primeros pasos para implementar una cultura de datos en mi proyecto, en mi empresa? Pues lo primero que sí se necesita es entender el problema, qué es lo que quiero mejorar. Y una vez que se sabe lo que se quiere mejorar, cuál es la infraestructura de los datos que voy a necesitar almacenar. Para que ahora sí, teniendo ya los datos almacenados, empezar a aplicar los diferentes métodos que existen, ya sea de estadística o de machine learning o de deep learning, para poder llevar a cabo las mejoras. Bueno, también tendrán que ver si necesitan algo de sensores o si hay que tener comunicación estrechamente con el cliente, por ejemplo, para estar recabando más datos. O sea, todo eso, pero parte del problema. Primero se tiene que analizar el problema para después saber qué es lo que necesito, tanto de infraestructura como de personal para que venga y haga todo el trabajo en equipo, ¿no? Todo el personal. Y bueno, sí, como bien mencionas aquí en la diapositiva, como les comentaba, primero se analiza la necesidad, porque si no, pues hay personas que dicen, a ver, tengo estos datos, dime qué puedo hacer con ellos. No, espérate, es que puedo hacer muchísimas cosas, pero mejor dime qué es lo que, sí. ¿Cuál es tu problema o cuál es tu idea que tienes en la cabeza, pues en la mente, para después ya ver, ahora sí, qué datos me sirven, qué datos no me sirven, en dónde los almacenamos, cómo los limpiamos, y bueno, ya se crean los modelos,
Y algo muy, muy importante es, una vez que tienes tú ya analizados los datos, es muy importante dar a conocer el antes y el después. Bueno, si ya se conoce el antes, pues bueno, ya se sabía cuál problema había, pero el poder transmitir tú esos datos, esos resultados que encontraste por medio de dashboards, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que hacen ustedes en su empresa es muy, muy importante, porque si el cliente no puede captar en realidad cuál está siendo la estrategia de mejora, si no logramos dar a transmitir pues esos resultados y lo que estamos proponiendo, pues todo se queda en que hice el análisis, salió muy bonito, pero no se va a implementar. Entonces el dashboard sirve tanto como para estar monitoreando continuamente, como para dar a conocer cuál fue la mejora, ¿no? Tanto en tiempo como en costo, como en atraer más clientes, en lo que sea que se haya hecho. Entonces también hay que tener esa parte del storytelling, que estoy segura que ustedes lo tienen muy bien. Claro, es súper importante. No sirve de nada, como tú dices, tener los datos si la gente no entiende la estrategia, lo que se va a implementar o qué es lo que están viendo. Entonces también hay un trasfondo y una preparación para hacer este proceso exitosamente. Y si quieres vamos a brincar a los retos de las industrias 4.0. Entre ellos, utilizar la información generada para desarrollar nuevos modelos de negocio. Si quieres vamos peloteando cada uno de estos, Rocío. Sí, está bien. ¿Te parece? Ajá. Sí. Entonces, sí, adelante, perdón. No, tú primero, ahora te toca. Ok, sí. Bueno, utilizar la información generada para desarrollar nuevos modelos de negocios va muy de la mano con crecer, con expandirse. Entonces, viendo la información en un dashboard, se toman decisiones o una mejor toma de decisiones. Es como planteamos o aterrizamos la idea de toda la implementación en Negos BI. Entonces, es eso, desarrollar mejores soluciones para tu empresa o mejores soluciones para tu proyecto, ya sea lo de la rotación, lo de si tienes un e-commerce, quitar o poner algo que vaya a mejorar, tanto tus ventas como la captación de clientes, los insights, etcétera. Pero, Rocío, ¿qué ibas a decir? Sí, por ejemplo, como aquí de que dice desarrollar aplicaciones y dispositivos, pues sí, uno serían los dispositivos para capturar la información, pero también lo que es muy importante es poder hacer el monitoreo automáticamente. Entonces, por ejemplo, en una de las ocasiones he estado 2 veces en HP, pero en una de las ocasiones en que estuve en HP, lo que tuve la oportunidad de hacer, ellos hacían todas sus gráficas en Excel. Y yo no digo que esté mal, pues, pero eso como que no te permite tanto el estar automatizando. Y entonces yo veía que había por ahí unas personas que se dedicaban a hacer eso y les llevaba a veces horas hacer todas sus gráficas. Entonces lo que yo les proponía, miren, podemos hacer con R, con una librería que se llama R Markdown, que de hecho, bueno, voy a publicitar aquí mi curso de Udemy. Claro. Pero bueno, la ventaja que se tiene con ese es que haz de cuenta que tú lo puedes programar en Windows, por ejemplo, para que se esté corriendo todos los días a cierta hora, de manera que se refrescan las bases de datos, que eso también ustedes lo hacen, me imagino, porque también se puede hacer en Tableau. Entonces las bases de datos se van refrescando y sin que tú tengas que estarte preocupando por volver a generar todos los gráficos, ya te los da ya en cierto formato, ya sea en HTML, en PowerPoint, en PDF, en el formato en que tú decidas, ¿no? Y por ejemplo, otra ventaja es que, por ejemplo, lo puedes poner en un HTML y ese HTML estarlo dando a conocer en el intranet de tu empresa, de manera que todos estén al pendiente de lo que se está monitoreando y bajar tiempos, por ejemplo, en la producción. O sea, es un proceso que se está monitoreando constantemente y se está retroalimentando, que eso es muy importante, saber cómo va tu empresa. Y eso que comentas es muy, muy importante. Nosotros estamos focalizando en esa parte porque
tocas un punto medular que decimos, ¿cómo puedes tener un proyecto de ciencia de datos o cómo puedes seguir prediciendo si la máquina que está prediciendo deja de tener datos? O sea, deja de aprender, ¿no? Hay que tener un flujo constante de datos de forma automatizada, con cierta sincronización periódica, que evitemos lo mayor de lo posible el trabajo manual, ¿no? O sea, ¿qué pasa si una persona, es que es la que extraía la información? Me ha tocado varias agencias, me ha tocado varias agencias digitales y dicen, es que extraemos la información, no sé, de Facebook Ads, todos los días en la mañana, ¿no? Pero igual, una persona le dio COVID o renunció, o ya no tenemos los tokens para el acceso, entonces pierden ese flujo constante para poder seguir prediciendo. Ahora imagínate proyectos ya realmente de IoT, ¿no? Donde llega un tema donde me tocó una empresa que dice, es que se me acabó el espacio en la base de datos. Y no sé cómo que se te acabó el espacio. Ahora tengo que ver qué información tengo que borrar. Entonces, o sea, le estás quitando conocimiento a la máquina para darte mejores predicciones e irlas mejorando, ¿no? Entonces, ese punto es muy, muy importante, cómo poder tener ese flujo constante de información. Hay de manera de hacerlo manual, de manera de hacerlo automática. Nosotros manejamos plataformas ágiles que le llamamos, que con 3 clics te puedes traer toda la información. Entonces, pero el punto y el fondo es lo mismo, es no dejar de tener información constante. Ahorita nos preguntaban aquí, ¿cuál es el punto donde un proyecto de BI se transforma en un proyecto de Big Data? Porque se vuelve interesante la pregunta, porque a veces también pensamos que tenemos Big Data cuando a lo mejor tenemos simplemente un almacén de datos grandote. Y ya, ¿verdad? Pero viendo un poco la pregunta, igual ahorita nos ayudan a lo mejor a parafrasear un poquito más, pero yo lo divido en el sentido de si vemos las diferentes etapas de analítica que tenemos, ¿no? Si vemos de la principal, que es la descriptiva, que es simplemente el saber el qué, ¿no? O una estadística, digamos, sencilla, pues tú tienes ahí el promedio, tienes la suma, etcétera, ¿no? Y empiezas a ver el qué de las cosas. Después te vas a plataformas de visualización que te ayudan a empezar a encontrar el porqué de las cosas, ¿no? Y empiezas realmente a tú determinar dentro de la información que tienes disponible en ese momento, empiezas a hacer algunas conjeturas. Pero ya cuando... Exactamente. Pero ya cuando empiezas a irte a un tema de quiero empezar a predecir, que es la siguiente etapa, ya empiezas a rozar el tema de ciencia de datos, empiezas a lo mejor a aplicar algunos pronósticos, algunos promedios móviles, algo en el cual te vas metiendo un poquito más, pero ya, ahora sí que quieres pasar a la siguiente etapa y quieres llegar a prescribir, te vas a tener que ir a un tema de ciencia de datos. Y probablemente tus bases en el proyecto de BI tienen que cambiar, porque a lo mejor para BI solamente te estabas preparando para tener reportes para la semana, el reporte para los vendedores, el reporte de cómo van mis líneas de producción, pero ya quieres ahora prescribir, ya quieres ahora llegar a un tema de aprendizaje automático, ¿sí? Pues ahora sí ya requieres información, no solamente de fuentes internas de tu empresa, probablemente requieres información de ente externo. Nos tocó con un tema, una empresa de agro, de aguacate, y claro que le interesa el saber, oye, cómo está el precio, ¿sí?, del aguacate a nivel internacional, ¿no? Y yo les decía, oye, ¿y cómo manejas tú el tema de la cosecha? O sea, tiene que haber una relación entre, obviamente, el consumo que está habiendo, la época del año, oye, ¿y no te agregaría valor a ti saber en tu historia, si le metemos información a tu data lake, cómo ha sido toda tu historia de cosecha, de niveles de precios, etcétera? Vamos a meterle cómo estuvo el clima. Imagínate todo lo que le ayudarías. Y lo metimos, o sea, con plataformas como Snowflake, dentro del marketplace que tiene Snowflake, metimos la información de Weather Channel, ¿no? Sí. Pero también tenemos la información del pronóstico. Entonces, basado en eso le decimos, vamos a meter información de pronóstico del clima también, ¿sí? Y eso vamos a meterlo a una plataforma que nos empiece a realmente dar un algoritmo y decir, oye, pues, ¿cuándo es el mejor tiempo de cosecha? Claro que aquí tenemos a la gente de los agrónomos que nos tienen que ayudar también, ¿no? Para dar sus expertos para dar su insight,
pero la máquina a fin de cuentas va a tener toda esa información de input. Aparte va a tener una variable que tú le estás dando ya como cómo va a estar el clima, porque no te va a pronosticar el clima a la máquina, pero sí va a estar en toda esa información, darte una mejor relación tal vez por el tema del precio externo, por el tema de cómo van tus cosechas, el tiempo que lleva, el pronóstico del clima. Entonces todo eso lo ven y dicen, pues para el tema de aguacate suena muy interesante por el tema a nivel de exportación, etcétera. Pero ya entramos a un tema donde antes solamente veías cuánto era el tonelaje, ¿no? Cuál era el precio promedio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora a entrar a un proyecto, vamos a llamarlo de ciencia de datos, de Big Data, donde ya no solamente juegas con la información interna, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Y puedes predecir y puedes, ya viendo lo que se viene, por ejemplo, de clima, pues bueno, ya tú vas haciendo tus modificaciones en tu proceso para que no te afecte tanto, por ejemplo, si va a haber una sequía o si se ve que va a haber una temporada muy fuerte de lluvias, bueno, pues ya tú vas viendo cuál va a ser tu estrategia para irte preparando para eso. Y ahora que mencionas esos modelos, por ejemplo, los predictivos, es muy importante también que las empresas estén conscientes de que esos modelos se tienen que estar calibrando cada cierto tiempo. Porque a veces se quedan con el modelo, pero ese modelo está para los datos que tenían no sé, el día de hoy. Pero a lo mejor llegó el COVID y el COVID te cambió la jugada, entonces tus datos cambiaron y hay que ir otra vez para estar viendo si todavía tu modelo está prediciendo la realidad nueva que se está viviendo. Ya eso ya dependerá de la empresa, cada cuánto o a lo mejor ir a determinar al principio, no sé, cada medio año y ver cómo va, si tu modelo está prediciendo bien o si hay que volver a correr el modelo para volver a sacar otras, pues el modelo ya más actualizado, ¿no? Que te pueda ayudar ya con tu realidad actual. Y sin perderlo, importante. Y sin perder el objetivo, como tú mencionabas hace unos momentos, ¿no? O sea, el objetivo a fin de cuentas, digo, como negocio, la empresa pues quiere tener un mejor beneficio o ahorrar dinero, ¿no? Entonces, en este caso es cómo maximizar, digamos, el tiempo máquina de personal, las cosechas, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el tema de manufactura hay ejemplos muy claros, como comentamos ahorita, el scrap, o simplemente la reducción de tiempos de mantenimiento correctivo. Es impresionante el mantenimiento correctivo por el impacto que tiene, que no entregaste a tiempo, que la pieza no estaba disponible en el inventario, que tuviste que traer ingenieros de otras partes del mundo para que arreglaran la máquina. O sea, el tiempo correctivo en mantenimiento también es algo muy interesante, que lo puedes correlacionar con la máquina, con los sensores, hasta quién está operando la máquina también, por la experiencia que tienes, y hasta traes información de recursos humanos por las horas de capacitación que tuvo la persona que está ahí. Entonces empiezas realmente a ver el impacto que tiene, y es donde vemos con los clientes en ese tipo de plataformas, que a veces dicen, es que se me hace muy costoso tal vez traer un equipo de ciencia de datos, ¿no? O muy costoso una plataforma, ¿no? Lo que hay que ver ahí, creo que tú lo mencionabas ahorita, es ese objetivo que tiene la empresa, ponerlo realmente como un proyecto, porque es muy sencillo darle un valor al negocio. Imagínate lo que te puede retribuir un equipo con 2, 3 proyectos exitosos, y con mejoras a lo mejor que tú dices no son tan representativas en porcentajes, ¿no? Como te decíamos del scrap, si lo mejoramos en 1 o 2%, pero a nivel empresa, el impacto que puede traer el negocio, ¿verdad? Y hasta incluso a lo mejor en calidad, porque por ejemplo, yo he estado viendo era una tesis de una muchacha, pero sí hacían envasado de productos para ganado, para animales de diferentes especies. Y entonces, por ejemplo, ahí pues sí hay ciertos estándares de calidad que deben de cumplir, y deben de estar las tolvas muy limpias, y entonces ya tú les puedes estar ayudando a hacer la planeación de tal manera que los productos que vayan entrando sean tan similares que no sea tan necesaria la limpieza de las tolvas. Y ahí ya te ahorraste personal en estar limpiando en cada una de las rondas para estar produciendo un nuevo producto, haciendo otro nuevo producto. Y además te estás ahorrando toda la cantidad de ingredientes que se va quedando en las tolvas, que a lo mejor la tenías que tirar y a lo mejor ahora la puedes
utilizar en la siguiente corrida, ¿no? Entonces, no, pues sí, es que sí es muy útil todo esto del análisis de los datos. Sí, es un trabajo en equipo. Totalmente lo del trabajo en equipo, y todo lo que estamos discutiendo va muy de la mano. Creo que nos adelantamos a un tema, pero es en los primeros pasos a implementar, es la recolección de datos, lo cual es el primer paso y hay que darlo bien. Un ejemplo de los datos que pueden ser recopilados. Okay. Por dar un ejemplo, a los pymes que tienen un e-commerce, que lo hicieron en Shopify, pueden trasladar todos los datos que tienen. Los que trabajan con redes sociales, los community managers, los contadores que trabajan con QuickBooks, los que trabajan con marketing, con MailChimp. Entonces, en tanto a lo digital, realmente se nos escapan muchos datos y la automatización es muy importante, que es lo que decías. Ahorrar tiempos y mejorar así procesos. Pero no solo es en plataformas digitales. Rocío también nos puede platicar un poco de todo lo que puede ser en sensores, en proyectos un poquito más industriales. Rocío. Sí, por ejemplo, con los sensores dentro de las máquinas también lo que te ayuda es, por ejemplo, imagínate que tienes una máquina enorme que se la trajeron de Alemania, como decía hace ratito, ¿no? Y entonces aquí lo que te estás ahorrando, si tú tienes datos con lo que puedas sensar de que tu máquina ya va a fallar, entonces te puedes tú prevenir con las partes y hasta planear el momento en el que le das tú el mantenimiento a esa máquina, sin tener que parar la línea de producción, sin tener que esperar a que vengan los expertos de Alemania. Entonces todo esto con los sensores se te va, y además de que con los sensores tú puedes ir monitoreando, es que puedes usar para muchas cosas, pues puedes ir a hacer un dashboard y entonces tú vas monitoreando cómo van tus máquinas, cómo van los procesos en cada línea, dependiendo de los tipos de sensores que vayas a instalar, ¿no? Pero sí, pues sí, sobre todo pues en máquinas así que son muy, muy grandes y que te costaría mucho el haber detenido la línea de producción 2-3 horas o a lo mejor 2-3 días por falta de parte. Si tú puedes prever que va a fallar, entonces ya tienes todo y ya no tienes tantas pérdidas, pues, o ya no tienes pérdidas. A lo mejor lo programas ese arreglo de la máquina en un cambio de turno y ya no tuviste que detener la línea de producción, ¿no? En otra conversación que tuvimos, Rocío, platicábamos sobre la ciencia de datos en tanto a los deportes. Te comentaba que, al menos por mi parte, yo estoy muy metido en los deportes, tanto verlos como platicarlos. Y conversaba con unos amigos, hicimos unos videos del Super Bowl esta semana, que tuvieron súper buena recepción, y me llamó mucho la atención que compañeros que lo habían visto me comentaron que deberíamos hablar sobre la implementación, un sport bra que usan los deportistas, que empezó con un equipo de Oceanía. Una empresa realizó o diseñó una pechera que leía el rendimiento de los jugadores. Entonces, al ver el buen resultado que tenía el equipo de Oceanía, hoy en día, 3 años después, que no tiene tanto lo de las pecheras, lo vemos en casi todas las ligas del mundo. Pero lo que una pechera transmite al club deportivo son datos como distancia recorrida, la frecuencia cardíaca del jugador, la velocidad máxima, el recorrido en la cancha, la distancia de los sprints más rápidos que hizo, los compara con otros jugadores. Y todos estos datos los aterriza en un mapa de calor, que es la forma visual en que los que toman las decisiones, los entrenadores, los médicos tal vez, pueden evaluar a cada uno de los jugadores o a todo el club en general, y así poder, no sé si cambiar las dietas o cambiar el rendimiento de un jugador lento.
Entonces investigué un poco sobre esto y me llamó mucho la atención que en 3 años se adoptó esta cultura de datos en el deporte del fútbol, pero a nivel mundial. Y ha mejorado el rendimiento de tanto los jugadores que se esfuerzan, supongo que en su club, y incrementan el valor de ellos mismos al incrementar su valor. Entonces se cotizan mejor, el club le va mejor, entonces todo al haber estudiado los rendimientos de cada jugador. Fíjate, y es lo que pasa con las empresas también. Aquellas empresas que estén renuentes a aprovechar o a estar recolectando los datos, pues están perdiendo de mucho. Están perdiendo de mucho porque podrían mejorar y se podrían ir quedando rezagadas si no entran en esto, pues en el análisis de sus datos, ¿no? Totalmente. Lo del fútbol y el área deportiva de la NFL solo fue un ejemplo, pero como lo habíamos platicado a inicios de esta conversación, ya sea si es proyecto de arquitectura, de transportistas, médicos, farmacéuticos, seguridad, realmente lo que puedes estudiar, pues el cielo es el límite y nada más es proyectarlo, entenderlo y tomar una mejor decisión. Rocío, vamos a brincar ahora sí a la diapositiva o a la pregunta que le da título a esta conversación, y es: ¿realmente los datos son el oro del siglo XXI? Entonces vamos a volver a pelotear una conversación y yo puedo empezar. Yo totalmente creo que los datos son actualmente el nuevo oro. ¿Por qué? Porque el valor de los datos que los datos ofrecen, como lo hemos mencionado a lo largo de esta conversación, y Enrique, es mejorar costos, reducir tiempos perdidos al automatizar procesos. La recopilación de datos como prioridad se ha vuelto una habilidad, un requisito en todas las empresas. Saber los insights de tus clientes, entenderlos mejor, o no de tus clientes, tal vez de tus colaboradores, de tu departamento, si es lo que quieres evaluar. La predicción de resultados también es algo que vale oro, saber para dónde va este proyecto con el rendimiento que tenemos, y si le metemos otra cosa, cuál es el posible resultado, y con todo esto tomar una mejor toma de decisiones. Pero Rocío, ¿tú qué piensas de la pregunta que le da título a esto? Pues, que yo sé que es una frase tuya. Sí, yo creo que ahí me faltó agregar algo. Dime. Porque los datos efectivamente sí son el oro del siglo XXI. Me imagino que lo escuché en otro lado también. No me tan brillante. No, bueno. Pero el chiste es, lo que yo le agregaría es, siempre y cuando estos sean bien o te aporten de verdad información. Y es en donde entra la parte de feature selection, o sea, de selección de variables. Porque si no, nos podemos agarrar recolectando muchísima información, o sea, a lo mejor 300 variables, y entonces pongo sensores en todos lados, pero ahí es en donde entra también el análisis de datos. Y es en donde tú detectas cuáles sí te van a dar información y cuáles no. Entonces, es muy importante tener datos, pero es todavía más importante tener los datos correctos que te van a ayudar a tu empresa. Efectivamente, y es en donde vuelve a entrar ahí el análisis de datos con diferentes técnicas, con PCA, con árboles de el Random Forest, con muchas técnicas pues que existen, ¿no? Analizar las correlaciones entre la variable y la variable a predecir, y ese pues en donde entra el equipo del análisis. Para ahora sí determinar qué cosas qué datos vas a recolectar y cuáles datos mejor ni inviertes en almacenarlos. Yo me gusta la razón por la cual yo creo, no sé si era tu frase, pero lo mencionas, pero transmite mucho la idea de que los datos es un área de oportunidad, y hay una proyección que la pueden buscar, que dentro de 10 años se va a dar como el Big Bang de los datos.
Y esto sustenta bastante la frase que tienes de el incremento de la cantidad de datos generados a través de los años, que también es algo que ya vimos tú y yo, que a través de los años estamos viendo este incremento exponencial. Yo creo que se queda corto. Actualmente estamos en el 2022 y como vemos en esta gráfica, pues no estamos en nuestro potencial, pero en 10 años el incremento va a ser bestial, va a ser hasta un requisito y una habilidad innata de todas las personas que están llevando un proyecto. Rocío, ¿quieres hablar sobre este incremento? Pues sí, sobre todo durante la pandemia. Durante la pandemia esto si ya de por sí desde antes venía incrementándose exponencialmente, pues con la pandemia se multiplicó todavía más, ¿no? Y ahora sí que hay muchísima información, ahora ya hay muchísima comunicación, entonces todo esto te aumenta toda la cantidad de datos a analizar también. Y fue algo muy bueno que pasó porque estamos ya yéndonos hacia lo digital y todo esto nos puede servir, toda esta información que se ha estado recolectando. Yo creo que la pandemia, como tú dices, aceleró, esa es la palabra correcta, aceleró y obligó a todos tanto a digitalizarnos como a aprender que la ciencia de datos es una herramienta que tenemos que usar. Es una muy buena postura, habría que ver la proyección previo pandemia y la proyección post pandemia. Al final, no sé si Enrique quieras agregar algo sobre este incremento. Bueno, digo, ahorita creo que por ahí tenías un slide donde venía muy claro ese incremento, pero bueno, lo vemos en todos lados, o sea, en nuestro teléfono simplemente, a cada rato tenemos que liberar espacio en nuestro teléfono o requerir más espacio en iCloud o en Google Fotos. Entonces imagínate a nivel empresa, ¿sí? A nivel empresa cada vez estamos recabando más información, bueno, más datos, porque ahorita, como bien decías, Rocío, no porque tengas más datos tienes más información, hay que transformar los datos en información valiosa, ¿sí? Que nos puedan ayudar a tener un mejor beneficio en nuestro negocio, en nuestra organización, en nuestra vida, pero hay que transformar estos datos realmente a información. Y claro, vamos a estar aumentando la cantidad de datos porque simplemente si tú abres tu pantalla del celular ya estás generando información, ¿no? Y tu celular te va a decir que estuviste tantos minutos en pantalla, ¿no? Si te moviste con tu celular y tienes activado que Google te siga a todos lados, pues tienes en Google el mapa de dónde has estado. Digo, para aquellos que todavía nos escuchan, si ustedes van a su configuración de Google Maps y tienen su Gmail en su celular y no han desactivado, por ejemplo, que tengan su recorrido en Google, van a saber todos los días dónde han estado. Y toda esa información se está generando. Puede ser, y aquí podemos entrar a la discusión, pero igual no es tema para esta conversación, hasta qué punto estamos o nos están invadiendo la privacidad o hasta qué punto nos están ayudando, ¿sí? Para poder facilitar el transporte o tomar una decisión de a qué hora salir, por cómo se está conformando también la información de tráfico, por ejemplo, ¿no? Entonces, coincido contigo, Oscar, y obviamente la información va a ir creciendo constantemente, por eso hay que buscar alternativas en donde tener la información guardada y que pueda tener una escalabilidad adecuada, ¿no? Para futuras implementaciones de proyectos de ciencia de datos. Sí, lo que quería compartir, me disculpo porque no estaba la diapositiva que quería mostrar desde un inicio, pero era esta, sobre el incremento exponencial de los datos a través de los años. Tan solo en el 2010 teníamos 2 zettabytes. 2 zettabytes son 1,000 millones de terabytes de datos. Pero acabamos de pasar el 2020 y en el 2020 tenemos 47 zettabytes. Suena una cantidad muy elevada para la cantidad de aplicaciones que existían en el 2020, perdón. La implementación y tanto la aceptación, como dice Enrique,
que es el Google Maps, es el Uber, es el Facebook, tanto tu celular como cuánto tiempo permaneces en pantalla. Todos estos son datos generados cada segundo, cada día. Hay una frase que estaba viendo en un video igual del incremento de los datos, que en los próximos 5 años, si no es que ya estamos ahí, va a haber más datos en la red que todo lo que se ha escrito y registrado en toda la historia de la humanidad. En los próximos 5 años, y la proyección es a 10 años. Entonces, el incremento que vemos aquí de pasar de 47 zettabytes a 2142 es no sé, Rocío, ¿cuál es la palabra correcta? ¿Emocionante o aterrador? Habría que elegir una. Impensable. Sí, yo creo que impensable. Es una oportunidad. Y también habíamos platicado sobre la misma sociedad o las mismas herramientas le van a exigir una interpretación de la ciencia de datos implícita. Tú y yo ya habíamos platicado, igual nos vamos a salir un poquito del tema, 2 minutos, pero creo que va muy, muy acorde a un tema que decía Enrique al inicio de esta conversación, que es la capacitación de personal para estas nuevas ramas. Rocío y yo estábamos platicando sobre la cultura de gamer o la cultura youtuber, que implícitamente ellos tienen dashboards o tienen datos y analizan, pero tal vez no están tan metidos en lo que están haciendo, que están viendo a qué hora se conectan sus viewers, cuáles son los videos con menos reproducciones, a qué horas tal vez es mejor tener un en vivo. Rocío, tú eres youtuber y estás muy manchada en esto, entonces, ¿cómo ves esta exigencia que va a haber a las nuevas generaciones o a nuestra generación de dar este brinco a la implementación de una cultura de datos, tanto implícita que no nos damos cuenta, como ya ahora sí laboral y de aprendizaje académico? Sí, pues la ventaja que tienen ya los muchachos es que ya nacieron con la tecnología. Entonces, yo pienso que se les va a hacer ya mucho más natural, ¿no? El migrar a esto del análisis de datos. De hecho, por ejemplo, en mi canal de YouTube entran personas desde 18 años hasta más de 50, 60 años. Entonces, sí, pues ya todo esto ya va siendo ya más natural. Y yo pienso que el reto número 1 precisamente va a ser el ya no estar llenándonos de tantos datos, sino de seleccionar aquellos que sí son de utilidad para no llegar a esas proyecciones que tienen allí, porque bueno, no veo, habría que ver si vale la pena todos esos datos que se van a estar acumulando a través de los años, o si ya va a requerir en algún momento de un análisis también de determinar cuáles se quedan, cuáles se van, cuáles se archivan, nos deshacemos de ellos. O sea, sí se necesita pues el análisis. En cuanto a tu experiencia de digital, Rocío, ¿cuál es tu proyección de la implementación de la cultura de datos, no solo a los profesionistas que estás haciendo tanto en tus cursos digitales como en la universidad y la maestría? ¿Crees que vamos rezagados o crees que vamos a buen tiempo en tanto a la implementación de una cultura, vamos a decir, nivel Latinoamérica? Pues yo lo que he visto es que siguen mucho en Excel. Ok. Entonces eso pues sí, yo siento que sí va a detener el avance. Yo creo que definitivamente necesitan empezar a migrar ya las empresas. He visto empresas grandes que están con Power BI, que están con Tableau. Bueno, pues cuando menos sí están viendo ya los dashboards, se puede automatizar ahí el ver los dashboards diariamente. Eso ya es ganancia. Ahora el chiste sería brincar hacia los modelos predictivos.
y exploratorios. O sea, exploratorios pues ya automatizados ya, bueno, no, es que hay diferentes tipos de formas por las que puedes llegar a ciencia de datos. O puedes irte por ese lado de los dashboards en Power BI o en Tableau, o te puedes ir por el lado de ya de irte por Machine Learning, de programar, de hacerlo todo ya más personalizadas las cosas, ¿no? Entonces, pero sí, debe de ser esto ya mucho más natural. Ya las escuelas de programación ya están también empezando a integrar la ciencia de datos dentro de sus materias, porque ya se está viendo que es necesario. O sea, ya no basta con hacer una aplicación, ser un programador tal cual, sino que ya esa aplicación muy probablemente va a tener que tener algún módulo por ahí de análisis de datos, de implementación, de creación de dashboards y demás. Rocío, nada más por no dejar, me interesa mucho saber qué es lo que recibes como comentarios de la gente que se está preparando en tus cursos o de tus estudiantes, como de empaparse en este tema. ¿Se aterran? ¿Es difícil? Cuéntame un poquito cómo lo vives tú. Pues mira, sí es un tema un poco pesado por todas las áreas que cubre. Sin embargo, yo lo que trato de hacer, al menos en mis cursos, en mis videos, es integrar a las personas que no saben programar, incluso, y pues irles explicando casi palabra por palabra, con punto y coma, y que esas comillas acá y la coma acá, y los parámetros y las funciones y demás, para que se animen ya a empezar a soltarse también en la programación. Muchas personas me han dicho que les ha servido en sus empresas los análisis. Trato de hacer análisis exploratorios y les doy las bases los archivos para que ellos también igual van viendo el video y van ellos también analizando el archivo, y me han dicho que sí les ha sido de mucha utilidad. Ha habido personas que han hecho sus tesis de maestrías con esto de lo que ven en YouTube, o que ya han podido aspirar a un trabajo de ciencia de datos, aunque todavía no he tenido oportunidad de agregarle más videos. Eso espero ya en un futuro, pero definitivamente sí les sirve, pues. Y sirve incluso para desarrollar para tu vida, pues. Sí sirve incluso para tu vida, para tener una mente más analítica, para decidir por qué te preocupas, por qué no te preocupas. O sea, como que para ir viviendo más conscientemente el día a día. Yo siento que todo esto de la ciencia de datos va a ayudar incluso a quienes se integren en esta área, sí les serviría incluso para cuestiones personales. Totalmente, mejorar la percepción y ampliar el panorama de tus proyectos. Vamos a decir, un proyecto de recursos humanos, la implementación de conocer todos los datos y poder evaluarlos, te hace tomar una mejor toma de decisión. Como tú dices, eso implícitamente va a afectar tu vida positivamente. Fuera de tu proyecto, ya en un toque muy, muy personal, cuando empiezas a implementar la programación en tus trabajos o en tus proyectos o lo estás estudiando, sí afecta ese lado lógico, y tomas mejores decisiones fuera de trabajo y en el trabajo. Pues ya por último, Rocío, tenemos las recomendaciones finales, tanto tuyas como de nosotros, a todas las personas que quisieran implementar un proyecto como el que hemos estado platicando, como los casos de éxitos de mejorar tiempos, tal vez bajar los costos, o quieren implementar la recopilación de datos de una maquinaria que tienen en alguna empresa. Rocío, ¿cómo recomendaciones iniciales? Pues primero eso, que tengan muy muy claro qué es lo que quieren mejorar o cuál es el problema que están enfrentando, para que se acerquen pues a los expertos. En caso de que no estemos hablando de personas que quieran adentrarse en esto, pues que se acerquen a los expertos para que les digan qué infraestructura necesitan y qué modelos podrían implementar, ¿no?
Y bueno, para quien se quiera dedicar a esto, bueno, ya desde el punto de vista de lo que yo hago, de que trato de transmitir los conocimientos para ayudar a que más personas vean todo esto de la ciencia de datos como se veía antes la estadística. O sea, una de mis ilusiones que tengo es poder ayudar a las personas a que empiecen a integrarse en esto del análisis de datos, que le pierdan el miedo a la programación y tratar de explicarlo de una manera pues muy clara para que se animen, ¿no? Y algo que siempre les digo es el área de la ciencia de datos pues abarca muchas materias, ¿no? Entonces puede ser que te pierdas y me dicen, oye, ¿puedo empezar por la estadística? Estudia estadística. Pues sí vas a necesitar estadística, pero lo que puedes hacer es, si vas a programar, bueno, pues empieza con la programación y dentro de la programación habrá funciones que te van a pedir ciertos parámetros que tienen que ver con la estadística y ahora sí empiezas a profundizar en esos parámetros que te están pidiendo, no sé, las distancias. Entonces ya tú empiezas a investigar, a ver qué tipos de distancias hay, cómo se calculan y ya te metiste a lo que fue la estadística. O a lo mejor ya te metiste siguiendo la programación, ya te metiste a lo que es probabilidad o álgebra lineal, por ejemplo. Si empiezas tú a ver la selección de características, bueno, pues ves un algoritmo en donde te va a hablar de PCA y entonces ya ahora sí tú te pones a investigar acerca de PCA o ves cursos, ¿no? Para que no te vayas a perder, porque si es algo que también les digo, si yo te digo, sí, vas a ocupar álgebra lineal, vas a necesitar probabilidad, vas a necesitar cálculo diferencial, vas a necesitar, y no sé, yo te digo ahí, no sé, 5 o 6 áreas, y te metes a una, pero resulta que esa una de estadística también ves series de tiempos y ves, o sea, te empiezas a perder. Entonces, más bien es, dependiendo del problema que tienes, ¿qué es lo que necesitas? ¿Un análisis exploratorio o un análisis predictivo? Si es el análisis exploratorio, ¿qué necesitas ver? Distancias para ver las similitudes entre individuos. Bueno, pues ahora sí te vas a estudiar acerca de distancias en la parte de la estadística y así, para que se vayan animando a analizar los datos. Súper, yo concuerdo contigo en perderle el miedo, que no es un tema complicado, no es rocket science, no es ciencia de cohetes, no es algo que no se puede implementar a proyectos en crecimiento. Es el tema fijo de esta conversación. Realmente la ciencia de datos, para los que nos escuchan, si tú tienes un proyecto de ganadería, un proyecto de farmacéutica, un proyecto deportivo, no sé, manejas algún gimnasio y quisieras saber el rendimiento de ese gimnasio o los insights de la gente que va, realmente la ciencia de datos es para ti. La ciencia de datos ya en el 2022 debería ser un requisito para todos los líderes de proyectos que quisieran mejorar sus resultados. Enrique, tú no sé si quieras aportar algo a la discusión final. Pues yo me quedo bastante con lo que bien comparte Rocío. La verdad es que hay que tener un problema muy bien identificado para saber cómo atacarlo. Creo que es muy importante el tema, como bien dice Rocío, de conformar un equipo de trabajo también. Estoy haciendo como un resumen de los puntos importantes que yo tengo anotados aquí. A lo mejor a veces las empresas o nosotros mismos queremos correr antes de empezar a caminar. Me refiero a que a lo mejor ya quiero hacer un tema de predicción y pues sigo con mi Excel, o sea, y sigo haciéndolo manual y sigo limpiándolo de forma manual, etcétera, ¿no? Entonces también hay que saber en qué punto de madurez de analítica me encuentro o mi organización se encuentra, ¿no? O qué conocimientos tenemos, o como bien dices, qué cursos hay que tomar. Podemos entrar a tu canal y empezar a ilustrarnos un poco más, entrar a tus cursos también de Udemy y poder ilustrarnos en ese sentido, ¿no? Y ya sea si programamos, si no programamos, si usamos otras plataformas, pero bien lo decías, hay que perderle ese miedo, porque vemos como ciencia de datos, wow, hay que irlo cortando de pedacitos. Bien decías, es como la estadística hace años, y sí, y sí, simplemente que ahora la estadística la vemos, lo hacemos rápido, de cierta manera lo estamos manejando, pero eso nos ha dado bastantes beneficios. Ahora vayamos a la siguiente etapa de la ciencia de datos,
Entonces, la verdad me gusta bastante la plática. No sé si tú quieras concluir con algo adicional, pero la verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora que hemos tenido aquí. Si quieres concluir con algo, adelante, ¿no? Pues también yo me la pasé muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y mucho gusto, Enrique, no tenía el placer. Y bueno, pues desearles mucha suerte también con su empresa. Muy interesante lo que desarrollan. Ya vi también algunos videos por ahí. Y bueno, pues tienen un gran futuro. La verdad es que yo sí veo que pueden ayudar muchísimo a las empresas con las estrategias y de implementación pues que tienen de análisis de los datos, de los dashboards y demás. Muchas felicidades. Rocío, ¿dónde te pueden contactar? En tus... Dime. Ajá, sí, perdón, sí, ya lo pusiste ahí. Muchas gracias. Pues en YouTube estoy como Rocío Chávez Ciencia de Datos. Tengo una página también, Rocío Chávez ML de machinelearning.com. Estoy en Facebook también como Aprende Ciencia de Datos con Rocío Chávez, o a mi correo electrónico rociochavezmx@yahoo.com. Igual a los que quieran empaparse un poco más de los casos de éxito que compartimos en esta conversación, pueden leer nuestro blog en www.egosvi.com. Pueden escuchar de nuevo este episodio, lo pueden compartir con alguien que le pueda ser de utilidad. Nos pueden encontrar en Spotify como Empresas Digitales, un podcast 4.0. En redes sociales compartimos contenido constantemente para seguir esta conversación. Y si quieren contactarnos directamente, nos pueden enviar un correo a cursos@egosvi.com. Entonces, pues nada, concluimos esta plática. Nos extendimos un poco, pero creo que hay hilo para todavía otra conversación. Si algún día te dejas volver a invitar, tú estás más que invitada y tienes un asiento en este podcast. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, que se encuentren muy bien. Hasta luego, cuídense. Bye. Bye.